buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos desde los estudios de BTV Noticias para presentarles una nueva edición de los ya tradicionales desayunos de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Esta vez para tratar un tema que, conforme ha pasado el tiempo, ha ido creciendo, según las encuestas, en el interés de la gente, que es el empleo, el mercado de trabajo a la luz de esta pandemia que ha sacudido el mundo. Antes de presentarle a nuestros invitados, le voy a dar la palabra al presidente de ADM y presidente de la Universidad de la Empresa, Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Buen día para todos. Quiero saludarlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, comenzando este nuevo ciclo en la nueva normalidad de los desayunos de trabajo. Nos parece realmente emocionante y emotivos a la vez, porque estamos tratando un tema muy complejo. Cuando nosotros hablamos de marketing, a las 14 horas voy a tener una conferencia en España con los países europeos hablando casualmente del marketing. Y cuando uno lo define al marketing, dice satisfacer las necesidades del consumidor creando valor económico. Y hoy lo que nosotros podríamos decir es otra cosa. ¿Cuál es el marketing de hoy en día en la situación que estamos? ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación de pandemia que la verdad Uruguay lo ha hecho muy bien. Felicitaciones al gobierno, a las autoridades y a todos los ciudadanos uruguayos que hemos podido hasta ahora ir llevando esta pandemia que ha mortificado y mortifica a todo el mundo en general, así que por lo menos esta etapa la vamos llevando. La otra etapa son los 200.000 trabajadores que están en seguro de paro, y ese no es un tema ajeno. Por eso, cuando lo pensamos en realidad y por qué hacemos este desayuno invitando al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, al presidente del PIT-CNT, el señor Fernando Pereira, a los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio, al señor Gabriel Murara y al señor Julio César Lestido, a tratar un tema como es cómo enfrentar la crisis laboral en el país que se presenta con 200.000 personas en seguro de paro. Entonces, volvemos al marketing y yo diría, ¿qué marketing aplicamos hoy? Y yo les voy a decir, el marketing de la comprensión, el marketing de no apurarse, el marketing de saber qué es lo que estamos haciendo. Es más importante generar puestos de trabajo que generar ventas, porque si yo genero ventas, tengo que tener quien me las consuma. Y si yo digo, tengo 200.000 puestos de trabajo, yo les diría, señores, lo más importante es preservar el trabajo. Y después vemos cómo seguimos avanzando. Este es el pensamiento de nuestra institución. Esto es lo que le vamos a decir esta tarde a los señores europeos. El marketing de hoy no es utilizar todos los grandes instrumentos digitales que tenemos a disposición. Sí, pero para conseguir trabajo, para tratar de entre todos colaborar. El gobierno colaborar tratando de facilitar a la empresa todos los cargos que tiene. Nosotros, empresarios, colaborar con los empresarios para tratar de que tengan un lugar de trabajo. Y el empresario y los trabajadores poner el máximo de esfuerzo para que lo que hagamos sea realmente exitoso. Yo, queridos empresarios, queridos dirigentes, querido ministro, yo les deseo éxito en esta reunión y espero que sea un paso para poder salir de esta gran crisis que no empieza y termina en Uruguay. Todo lo contrario. Yo creo que Uruguay está saliendo muy bien, pero tenemos alrededor nuestro grandes problemas. Así que, señores, durmiendo no salimos de la crisis. Salimos trabajando, poniendo empeño, levantando la cabeza. Esto es otra de las cosas que tenemos que llevar adelante. Nuestra asociación le desea éxito a nuestros conferencistas de hoy y nosotros todo nuestro fervor para que Uruguay salga adelante como lo merece. Muchas gracias. Securitas Uruguay ofrece la última tecnología en cámaras térmicas con control de temperatura a distancia.
Con años de experiencia instalando este tipo de tecnología, hoy es el socio estratégico ideal para dar respuesta a las necesidades de control de temperatura de múltiples ingresos en un mismo punto de acceso. Las cámaras térmicas de Securitas tienen un rango de precisión de más o menos 0,3 grados, flexibilidad para instalarse en forma portátil o fija, y registra imágenes tanto térmicas como ópticas. Securitas, soluciones inteligentes de protección. Bueno, Aguchalja ya presentó a los panelistas y además sentó las bases de esta discusión. Antes de darle la palabra al ministro Pablo Mieres, simplemente voy a dar dos datos. Si no tuviéramos seguro de desempleo, la pobreza ascendería a un entorno de un 20%. 1 de cada 5 uruguayos estarían ya en la pobreza. Y el otro dato es que aquellos empleos que más se han mantenido, que más han podido sortear la crisis, son los empleos de calidad. Y para esto le voy a dejar solamente un dato. 6 de cada 10 muchachos no terminan el secundario. Y de los otros 4, ¿para qué vamos a hablar? Le doy la palabra al ministro Pablo Mieres. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, un saludo a los compañeros de panel y a Jorge. Gracias por la invitación a la Asociación de Dirigentes de Marketing. Realmente es el tema, decía bien Jorge en su introducción, la preocupación por la salud está dejando lugar ahora a la preocupación por el empleo, por la situación económica, también, por supuesto, nuevamente la problemática de la seguridad. Y no es para menos, tenemos un escenario extremadamente desafiante y complejo. Solamente para dar algunos datos de contexto internacional, la OIT pronostica que es la mayor crisis de empleo desde la Segunda Guerra Mundial. Este es un escenario efectivamente mundial. Nosotros obviamente estamos preocupados por nuestra comarca, pero vivimos en un planeta que nos está impactando de una manera muy significativa, no solo en el plano sanitario, sino también en el plano económico y por supuesto también en el plano social. La OCDE la semana pasada proyectaba que este año se va a perder un 6% del PBI mundial, es decir, va a haber una caída del 6% del PBI del mundo. Es una cosa realmente impresionante. Y Latinoamérica va a perder millones y millones de puestos de trabajo, tal como dice la OIT. Por otra parte, nuestro país enfrenta este impacto no desde una situación previa potente desde el punto de vista del mercado laboral, sino con algunos síntomas preocupantes preexistentes. Y eso agrava las consecuencias de la pandemia. El Uruguay venía en una continua pérdida de puestos de trabajo de los últimos 3 años, alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Teníamos en febrero, o sea, antes de que empezara la emergencia sanitaria, 48.000 personas en el seguro de paro, que era una cifra muy importante, y en febrero mismo también la desocupación, de acuerdo a la encuesta de hogares del INE, había alcanzado por primera vez desde 2007 2 dígitos, ubicándose en 10.5%. Sobre esa situación ya debilitada, con tendencias preocupantes, cae esta suerte de meteorito que golpea sobre la realidad del país, impactando de una manera categórica. Para que se hagan una idea, a partir del 16 de marzo es una avalancha de solicitudes de seguro de paro. Es un freno en seco de la economía, no es un tema de Uruguay, es un tema del mundo, a todo el mundo le pasó y en Uruguay también lo vivimos. Los datos de los seguros de paro que se pagaron en abril indican 198.000 personas en el seguro de paro, y si bien los datos de mayo, que recién los tenemos, indica una reducción pero mínima a 194.000, en realidad lo que yo creo es que hemos alcanzado la meseta, pero estamos en una meseta de una montaña, es decir, tenemos un problema realmente muy grave que nos ha afectado enormemente
toda la situación del empleo, y por eso, sin duda, ya era para el Ministerio de Trabajo de este gobierno, la prioridad era el empleo, ahora con muchísima más razón. Porque además hay que recordar que tenemos 200.000 trabajadores en seguro de paro, que por lo tanto están cobrando la mitad de su sueldo, salvo los que tienen el seguro de paro parcial, que cobran un poco más, porque a su vez trabajan la mitad del tiempo. Pero tenemos 400.000 trabajadores informales que no figuran en estas estadísticas. Y tenemos casi 100.000 empresas unipersonales, de las cuales una buena parte son trabajadores que en vez de estar en planilla contratan a través de facturación. Pongámosle otros 50, 60.000 uruguayos que han sufrido un repentino freno de su actividad. O sea, tenemos una problemática social muy desafiante, muy grave, donde además la clave, afortunadamente, o mejor dicho, yo creo por consecuencia de decisiones que este país ha tomado el gobierno y los ciudadanos y las organizaciones sociales, que hemos tomado decisiones inteligentes y acertadas, el impacto de la pandemia se ha ido reduciendo significativamente. Me parece que eso hay que decirlo, es una parte de la historia, porque es lo que nos está permitiendo una reactivación, ojalá lo más rápido que se pueda, pero siempre bajo el comando de, como decía el presidente, de la perilla de la salud. Es decir, la salud comanda, y a partir de esa situación que vamos viendo de mejora, arranca, y yo creo cuanto más rápido mejor, lo que es la reactivación. Quiero decir que este gobierno ha ido acompañando esta crisis del empleo. Nosotros tomamos decisiones de crear instrumentos. El primer instrumento fue el mismo fin de semana en que estalla la emergencia sanitaria, identificar que todo cuarentenado pasa a estar amparado en el subsidio por enfermedad, a pesar de que no necesariamente estaba enfermo, o mejor dicho, la mayor parte de ellos no estaban enfermos. Y sin embargo el gobierno decide pagar el subsidio por enfermedad para aquel que se le dice: usted no puede ir a trabajar porque tiene que hacer la cuarentena. Y todavía tenemos hoy algunos miles de trabajadores cobrando el subsidio por enfermedad, particularmente los mayores de 65 años, que se les ha planteado que deben retirarse de la actividad. Esto rige por lo menos hasta este fin de mes, después veremos, pero se le otorga el subsidio por enfermedad. Luego se creó el seguro de paro parcial, que permite la continuidad del vínculo del trabajador con el empleador, porque permite que el trabajador tenga mitad de horario y por lo tanto va al seguro de paro por la mitad de su ingreso, y a su vez percibe el seguro de paro por el subsidio por el seguro de paro por la otra mitad. Por lo tanto, eso atempera, ha crecido esa opción, la hemos prorrogado. Hemos creado también el seguro de paro flexible, reduciendo los requisitos de exigencia para ingresar al seguro de paro. O sea, hemos tomado medidas para atender a los monotributistas con subsidios, a los unipersonales con préstamos blandos. Hemos sostenido a quienes no tienen ningún otro amparo, multiplicando las asignaciones familiares, multiplicando la tarjeta de Uruguay Social y apoyos alimentarios para aquellos que no tienen ninguna otra fuente de sustento. O sea que hemos tratado de trabajar en todo el espectro en la contención. Ahora el desafío ya pasa a ser la reactivación. Y ahí la llave es cómo hacemos para evitar la mayor pérdida de empleos. Porque la gran pregunta es, cuando el país se reactiva, ¿cómo hacemos para que todos aquellos que estaban activos en el momento en que se produce la pandemia vuelvan a tener su empleo, su lugar de trabajo, sus posibilidades, con una preocupación muy seria? Porque ustedes dirán, bueno, pero en la última encuesta de hogares, la que midió el dato de marzo, no muestra un aumento de la desocupación, al revés, hay algunas décimas de reducción, baja al 10,1. Sin embargo,
y eso tiene una explicación muy clara, que es que marzo fue un mes donde nadie salió a buscar trabajo y la desocupación se mide por la búsqueda de empleo, todo el mundo estaba en su casa, el que estaba en seguro de paro estaba con la expectativa de que, bueno, cuando se termine el seguro voy a volver, por lo tanto, que haya aumentado, que no haya aumentado la desocupación no es un indicador que uno tenga que aplaudir. Ojo, lo que sí es un indicador y muy preocupante es que esa misma encuesta marca que el porcentaje de personas ocupadas bajó un 6%. O sea, las personas que declaraban tener una ocupación fueron un 6% menos que las del mes anterior. Y ahí está, de alguna manera, escondido el efecto futuro sobre el empleo, porque en la medida que se reactiva, las personas salen a buscar empleo y ahí es donde empieza a haber la pregunta. Yo diría hay dos grandes interrogantes. Si se consigue empleo cuando se sale a buscarlo y si los que están en el seguro de paro vuelven, son reincorporados a su trabajo. Ese es el gran desafío. Cuando uno mira la reactivación, obviamente lo primero que observa, el otro día reabrieron los shoppings, hace justo hoy una semana, y decíamos, bueno, esto significa 9.000 trabajadores que se reincorporan por trabajo directo en función de la actividad de los shoppings y muchos más por trabajo indirecto, por proveeduría, por servicios a la actividad de los shoppings. Pero el dato que había que agregar es que antes de la pandemia no eran 9, sino que eran 12.000 los puestos de trabajo que existían en los shoppings. Por supuesto, cuando se extienda el horario, cuando vuelva a la normalidad, cuando las plazas de comidas empiecen a funcionar, seguramente se completará la reintegración laboral. Pero el dueño de un bar vuelve, abre, pero tiene la mitad de las mesas. Por lo tanto, necesita la mitad del personal, porque además tiene la facturación reducida a la mitad. Y esos son ejemplos de la complejidad de la recuperación o del camino de reactivación. Que por otra parte, también hay que decirlo, desde el punto de vista macro, el empleo puede recuperarse en su profundidad sobre la base de inversión y crecimiento de la economía. Y todos sabemos que este año el crecimiento de la economía no va a ocurrir, al contrario, vamos a tener una caída del Producto Bruto Interno que todavía no hemos estimado, que yo creo, la verdad que yo soy de los que siente que va a ser menos de lo que en primera instancia se establece, porque veo que hay un retorno a la actividad que afortunadamente está ocurriendo con sensatez, con responsabilidad, con cuidado, pero también con cierto ritmo que nos permite, si la situación sanitaria no tiene retrocesos inesperados, podríamos estar hablando de una reactivación quizás más rápida de lo que antes hubiéramos esperado. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos, además del crecimiento de la economía, de la reactivación y de la capacidad del Uruguay de captar inversiones y de otras variables que no dependen de nosotros, que es la apertura de los mercados, la reactivación de los mercados que son receptores de nuestros productos, que ahí está un poco la clave? Bueno, para nosotros hay, por supuesto, va a haber medidas concretas que el gobierno va a anunciar en estos próximos días de aliento al empleo, de incentivo al empleo. Va a haber la instalación de un diálogo social tripartito por el empleo y por la sustentabilidad de las empresas. Un diálogo que se va a instalar en el Consejo Superior Tripartito apenas terminemos la negociación salarial que está en ciernes y que está avanzando. Y por otro lado tenemos, y con esto voy terminando, el instrumento del seguro de paro, que hay que saber usarlo. Yo diría, hoy hay casi 200.000 trabajadores en el seguro de paro. El seguro de paro empieza a tener vencimientos a partir de los 4 meses desde el momento en que se declaró la emergencia sanitaria, que fue, tomemos el punto de partida, el lunes 16 de marzo, es cuando empieza la avalancha sobre el seguro de paro. 4 meses después estamos a 16 de julio, es decir, dentro justo hoy de un mes. Bueno, ese instrumento
que tiene que jugar a favor de lograr la reincorporación y en todo caso evitando el despido. O sea, un instrumento que permita darle a los emprendedores, a los empleadores, el tiempo justo para la reactivación, pero al mismo tiempo la presión desde el gobierno para la recontratación. Y ese es el gran desafío, que el Ministerio de Trabajo aspira además a cumplirlo en diálogo con empleadores y con trabajadores. Tenemos ahí un instrumento importante que es lo que quizás no todo el mundo sabe, que son las prórrogas de los seguros de paro, pero que tienen que tener dos condiciones. Uno, que haya una actividad afectada, que obviamente la hay, pero dos, que haya una voluntad y una intención del empleador de reincorporar. Es decir, se puede avanzar en la prórroga del seguro de paro siempre y cuando el empleador se comprometa a que va a haber una reincorporación. Y ahí va a haber un desafío político de primer orden, que no es solamente del gobierno, sino también de las partes, para hacer un monitoreo y tomar decisiones que ayuden al objetivo, que es que esos trabajadores que hoy están en seguro de paro vuelvan a trabajar. Y que en todo caso, si algunos necesitan más tiempo, tengan ese colchón de tiempo para poder convertirse un poco más tarde, pero ciertamente se mantengan en la situación de actividad. O sea, diálogo social por el empleo, medidas. Termino con una sola cosa más: vamos a modificar en la ley de empleo juvenil porque no ha tenido los efectos que nosotros creemos que debe tener, y porque el empleo juvenil es una especie de afrenta a nuestra historia, el desempleo juvenil, que es gravísimo en relación a otros países de América Latina. Estamos estudiando modificaciones legislativas para el empleo juvenil y estamos estudiando iniciativas legislativas para esto que se ha adelantado en el tiempo, pero que iba a venir, que es el teletrabajo. Gracias. Muy bien, gracias, ministro. Le doy la palabra ahora al presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias y felicitaciones a ADM. Gracias por la invitación y felicitarlos por organizar una actividad tomando en cuenta todas las medidas sanitarias por las que estamos atravesando hoy. Para mí es un gusto una vez más estar presente en este tipo de eventos, sobre todo acompañado en este caso por el ministro Pablo Mieres, por Fernando Pereira y por Gabriel Murada. Para nosotros, para nuestra Cámara, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, este tema es sumamente importante. Para mí supone una gran responsabilidad hablar de la crisis laboral representando al sector empresarial más grande del país. Por eso, le voy a pedir disculpas a la audiencia y a todos ustedes. Esa responsabilidad me ha llevado a preparar unas palabras que las quiero leer para no equivocarme y no olvidarme de ninguna de los pensamientos que hemos preparado. Nosotros estamos pensando, y por supuesto no vamos a hablar de cifras, nosotros vamos a hablar de lo que entendemos que tenemos que reivindicar primero y cómo deberíamos hacer para sentarnos y generar ese diálogo, o qué deberíamos entender primero para sentarnos y generar ese diálogo social al que el ministro y el gobierno nos convocan. Hoy nos convocan para responder una pregunta que todos nosotros nos hacemos, ya que hace algún tiempo. ¿Cómo enfrentamos la crisis laboral? Está claro que el Uruguay enfrenta una crisis laboral que se ve tremendamente aumentada por la crisis sanitaria. Que los números de contagio nos acompañen favorablemente no significa que hayamos superado. Tenemos que continuar cumpliendo con las medidas sanitarias para seguir avanzando y sobre todo asegurarnos que no tengamos que retroceder. La crisis laboral que acentuó la pandemia es una crisis que está compuesta por muchas dimensiones y que se puede ver de diferentes ángulos. La pérdida de puestos de trabajo, la evolución del salario real, la carga fiscal de las empresas, los altos costos de funcionamiento que les lleva a limitar su capacidad operativa, la falta de flexibilidad laboral y la carga de seguridad social, entre tantas otras. Como presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, quiero encarar el tema de la crisis laboral poniendo arriba de la mesa el rol del empresario.
Fueron muchas las veces que tuvimos que escuchar calificaciones poco felices a lo que representa el empresario uruguayo. Nosotros somos los primeros en reconocer que hay empresarios buenos y malos, así como trabajadores responsables y comprometidos con su trabajo y otros que no lo son. Los empresarios somos, en primer lugar, trabajadores generadores de empleo. Invertimos nuestro tiempo, trabajo y patrimonio en desarrollar emprendimientos que nos dan oportunidades a nosotros y a quienes empleamos. El 97% de las empresas uruguayas son micro o pequeñas empresas. Aproximadamente la mitad son microempresarios y contrapropuestas. La persona que tiene una camioneta de reparto de escolares, quien maneja un pequeño comercio en el interior del país o un comercio de barrio en Montevideo, la peluquera, el profesional independiente, el electricista o el cantinero generan, además de su propio trabajo, el de 2 o 5 personas que contribuyen para que su pequeño negocio funcione. Son empresarios que mueven la economía. Los empresarios somos trabajadores generando más trabajo. Todos estos micros y pequeños empresarios hoy en día están en crisis y necesitan ser representados como lo que son, personas que trabajan, invierten y arriesgan mucho. Muchas veces en la mesa de negociación y de diseño de políticas públicas participan y ganan los actores de más poder, como los trabajadores sindicalizados o las grandes corporaciones, mientras que los pequeños empresarios, que son uno de los motores de la economía y que conforman la gran clase media uruguaya, son los grandes olvidados y quienes pagan los mayores costos. Nuestra Cámara también representa al otro 3% de las empresas del país. Estas empresas medianas y grandes emplean a una gran cantidad de personas. Son las empresas que más aportan al PBI, los que más aportan al fisco con sus impuestos, los principales empleadores del país. Estas empresas realizan inversiones, generan oportunidades, arriesgan y mueven la economía, haciendo posible que el país crezca y que los uruguayos mejoremos nuestra calidad de vida. Junto con los trabajadores uruguayos, los empresarios, de los más grandes hasta los más pequeños, estamos atravesando esta crisis laboral. ¿Cómo enfrentarla? Lo primero es reconociendo que acá no hay enemigos, no hay ganadores y perdedores, o ganamos todos o perdemos todos. El desafío es trabajar juntos, dejar la ideología y los prejuicios de lado y ser prácticos y realistas. Ser solidarios, tener la mente abierta y reconocer el trabajo de quienes generan trabajo. A ningún empresario le gusta mandar a un empleado al seguro de paro, mucho menos despedir gente. Dejar sin trabajo a una persona debe ser de las situaciones más duras e ingratas que le toca enfrentar a los empresarios. Tener que cerrar la empresa, endeudarse y no poder cumplir con las deudas es terrible. Los ejemplos de los malos empresarios no vienen al caso, porque entonces tendríamos que poner arriba de la mesa también a los malos trabajadores, y eso nos llevaría a perdernos en una discusión interminable. No se trata de acusarnos o pasarnos facturas. Hemos sido convocados por el gobierno a un diálogo social por el empleo. Por supuesto que aceptamos esa propuesta, pero duplicamos la apuesta, y gracias al ministro por escucharnos, porque nosotros convocamos y queremos convocar a un diálogo social por el empleo y la sustentabilidad de las empresas, que nos ayude a superar la crisis, pero que nos prepare también para un mundo mucho más complejo y competitivo del que conocíamos. Pareciera que la palabra crisis es una mala palabra si no hablamos de ella. Está acá y es real. Que la estemos sobrellevando bien a nivel sanitario no quiere decir que esté resuelta, porque sus consecuencias es una de las peores crisis que hemos vivido, no solo como país, sino a nivel mundial. Esta crisis ha significado una paralización de muchos sectores de la economía. Les pido que piensen en los restaurantes, en las agencias de viajes, en los hoteles, en las empresas que organizan y prestan servicios de ventas, en el mundo de los espectáculos y la cultura. Debemos acercarnos a dialogar y empujar juntos para el mismo lado, en lugar de gastar energía tirando para lados distintos. Vayamos hacia el mismo lugar, el del bien común, aquel que no apunta a defender intereses sectoriales, sino el trabajo de todos los uruguayos, de todos. Tomemos el ejemplo del excelente trabajo que hemos realizado los uruguayos para enfrentar la pandemia, que ha demostrado que, ante una crisis, el mejor camino se hace trabajando en conjunto, con racionalidad y confiando en los que saben. Trabajar en la nueva normalidad, cuidándolos entre todos, es posible y es una exigencia ética
para cada uno de nosotros, los empleados y los empleadores. Esta crisis sanitaria nos obligó a asumir nuevas formas de trabajo y muchos sectores bajaron sus ventas porque cambiaron las decisiones de los consumidores. Muchos rubros se ven obligados a reinventarse frente a una sociedad que hoy decide salir menos y quedarse más tiempo en su casa. Todo el sector del comercio y los servicios, el más afectado, está teniendo que reaprender sobre el nuevo consumidor post-COVID. Aún es un fenómeno desconocido. Los sociólogos, analistas, expertos en marketing y en el comportamiento del consumidor tendrán mucho trabajo en los próximos meses porque las empresas nos enfrentamos a una gran incertidumbre. Diseñar la estrategia para enfrentar esta nueva realidad llevará tiempo y nos demandará a todos dejar de lado ciertas formas de pensar que ya no son vigentes. Perder el tiempo en discutir si primero está el derecho a huelga, el derecho al trabajo o el derecho a la propiedad privada no tiene sentido. Los tres derechos están consagrados en nuestra Constitución y nadie puede atentar contra ninguno de ellos. Es obvio que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás. Lo aprendimos en la escuela. Hoy el desafío es trabajar juntos en una cultura de trabajo que nos haga más competitivos a nivel mundial, basado en la calidad, en la seguridad, en el cuidado del medio ambiente y en las condiciones laborales de los uruguayos. Tenemos que estar orgullosos de los trabajadores uruguayos y de los empresarios uruguayos. Así como hemos enfrentado la crisis sanitaria, ahora tenemos por delante un desafío mucho mayor, que es el de vencer la crisis económica con la misma capacidad de resiliencia y de trabajo en equipo. Si pudimos cambiar de hábitos tan arraigados en nuestra cultura, como saludarnos con un abrazo o compartir el mate, ¿cómo no vamos a poder dialogar y trabajar juntos, empleadores y empleados? Esta es la respuesta de la Cámara de Comercio y Servicios a nuestra invitación a enfrentar la crisis laboral. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lestido. Le doy la palabra al presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ADM. Volviendo un poco al título de este evento, ¿no? De cómo enfrentar la crisis laboral. Desde la Cámara lo vemos con un poco de historia de cómo veníamos antes de la pandemia. Y la realidad es que como veníamos con una gran pérdida de competitividad en los últimos 5 años, veníamos con una gran caída en la producción, una gran caída también en el empleo, y veníamos presentando propuestas al gobierno, a la administración anterior y a esta, de cómo veíamos el camino, de cómo podíamos ir saliendo, mejorando la competitividad, para con ello, primero mantener los puestos de trabajo que teníamos y empezar a recuperar empleo. A partir del 13 de marzo, todas estas propuestas hubo que, de alguna manera, adaptarlas en forma urgente y empezar a pensar en otras ideas también, ¿no? Porque la realidad es que el problema de competitividad lo seguimos teniendo, la pérdida de empleo, de trabajo y empleo se ha agravado, porque en el último cuatrimestre la producción cayó un 9% y también cayó en forma muy importante el empleo. Solo en abril el empleo fue el 15% menos y la producción 25% menos. Y entonces, desde el punto de vista de la Cámara de Industrias, tenemos que tener una visión de cómo damos vuelta a este tema rápidamente, porque acá hablamos de las cifras impresionantes que mencionó el ministro, que creo que son inéditas, yo creo que nunca hubo algo parecido, y esas son las que están en seguro de paro, pero tenemos muchas empresas que están funcionando, pero están funcionando muy débilmente todavía, y las tenemos que apuntalar para que ese empleo también no se pierda. O sea, no tenemos la batalla ganada.
a partir de la pandemia, evidentemente, ahí nosotros en la Cámara tratamos de hacer un plan y una propuesta al Poder Ejecutivo que se manejaba en 3 partes, que era de aplicación urgente, de consolidación competitiva y después de una importancia estratégica para el futuro. Evidentemente que lo urgente estaba todo referido a medidas sanitarias, ¿no? A medidas sanitarias, pero con el objetivo de mantener empleo. Le copiamos las palabras a la ministra Berreche cuando dijo hay que mantener los motores prendidos. Bueno, nosotros tratamos desde la Cámara empujar esa posición. Se han logrado varias medidas, ha ido haciendo el gobierno, sobre todo en el seguro de paro. Con los trabajadores también se hizo aquel aporte de INEFOP, ¿no? para ayudar en el MIDES a un colectivo también importante. Se han ido haciendo lugares, se han ido cumpliendo propuestas que se fueron presentando. Pero para recuperar empleo tenemos que mejorar la competitividad, ¿no? Y tenemos que lograr una consolidación en ese sentido, con medidas que, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que sean temporales, en algunos tributos, en algunas cargas tal vez de potencia de energía. Digo, hay una batería de medidas que se puede ir pensando y apuntar en ese sentido. Y después tenemos las medidas de largo plazo, como el problema del déficit fiscal, ¿no? Que está afectando a la competitividad en impuestos, en tarifas. Tenemos un debe en la inserción internacional también importante, pero para llegar a esa inserción internacional tenemos que mejorar también la competitividad, porque si no vamos a hacer tratados con muchos países y prácticamente no le vamos a poder vender nada. Y bueno, son todas situaciones que hay que seguir trabajando. La Cámara está dispuesta a apoyar y a proponer. La industria tiene una capacidad ociosa que puede responder en exportaciones si tiene condiciones de competitividad, y eso es lo que podemos aportar en el futuro, y con ideas en el presente para salir de esta situación lo antes posible. Era eso nomás. Bueno, muchas gracias, Munara, y le doy la palabra al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Bueno, muchas gracias, Pereira, un apellido que me identifica bastante. Me gustaría recoger los desafíos que planteó el presidente de ADM, Abuchalha, y los desafíos que planteó Gabriel Pereira, porque en el fondo estamos discutiendo un tema como si fuera de corto plazo, cuando en verdad es un tema estratégico para la nación, que tiene un problema de corto plazo que obviamente hay que resolverlo. Yo defiendo mi ideología, soy humanista cristiano desde niño, me he formado en esos valores, no he renegado ni un solo día de esos valores, de la misma manera que me afilié a mi equipo de básquetbol, bueno, me afiliaron cuando tenía 3 o 4 años. Es decir, me parece que hay una discusión que siempre es ideológica, que esconde valores de la sociedad. Abuchalha planteaba, bueno, si en verdad hay un desafío hoy, no se trata de construir más ventas, se trata de construir el trabajo que permita que la gente consuma. Y acá tenemos datos que son alarmantes, algunos los acaba de dar Mieres. Hay 200.000 personas en el seguro de paro, esas personas cobran la mitad, con lo cual gastan la mitad. Hay unas 63.000 en el seguro de enfermedad, muchas tienen que ver con lo que planteó Mieres, la necesidad que tienen las personas de quedarse en cuarentena por edad o por precauciones que ha tomado el gobierno con cierta lógica, pero hay 93.000 personas que dejaron de buscar trabajo y esos son desempleados. Digamos,
digamos, independientemente de lo que muestre la estadística, son personas que hoy no tienen empleo, cero ingreso y cero posibilidad de contribuir al empleo nacional. Entonces, el principio de la discusión, desde mi perspectiva, insisto, humanista, es cuáles son las medidas transitorias que el gobierno nacional debe tomar para poder llegar a un momento donde el empleo esté en la perspectiva estratégica que voy a terminar la intervención. Ahí nosotros hemos colocado un conjunto de propuestas, algunas que tienen que ver con los trabajadores, pero ninguna con los trabajadores sindicalizados. Porque es errático pensar eso. Cuando nosotros decimos hay que colocar un salario de emergencia a las personas que se quedaron sin ingreso, un salario mínimo, somos conscientes que eso tiene un costo para el Estado uruguayo y que son más de 200 millones de dólares. Pero somos conscientes que el costo social de la pobreza es mucho más alto que el costo económico de endeudarse en 200 millones de dólares. Cuando planteamos, hay un sector de personas que se quedaron sin ingresos que deberían de tener un conjunto de servicios públicos gratuitos de forma tal de, además de perder los ingresos, no perder la calidad de vida. Nos referimos a 180 kilowatts de energía, 15 metros cúbicos de agua, una garrafa, 50 gigas de internet. Soy consciente que las empresas públicas en este caso tendrían que hacer un esfuerzo, pero mucho peor es que esta gente quede por fuera del mundo, excluidos, descartados, como diría el Papa Francisco o el sociólogo Castel, que está bien iluminaba estos temas en la década del 90 y que acaba de publicar un libro que de alguna manera alumbra el camino de la peripecia humana con los cambios en el mundo del trabajo. Cuando planteamos no se puede desalojar a las personas que están en circunstancias de pandemia, ni de las pensiones, ni de los inquilinatos, ni de las casas, hasta que termine la pandemia y se vuelva a cierta normalidad, no lo planteamos para los que tenemos trabajo, que estamos pudiendo pagar esos gastos. Lo estamos planteando para los que quedaron al costado del camino, para los que quedaron golpeados. Entonces, digamos, hay una transición que tiene que ver con esas personas, pero hay una transición que tiene que ver con las empresas, sin las cuales no hay trabajadores. Un alemán, Jürgen Eckel, decía, no hay empresas, no hay trabajadores sin empresas y no hay sindicatos sin trabajadores. Con lo cual, para que haya un sindicato fuerte, tiene que haber una empresa fuerte. No hay ningún dirigente sindical en Uruguay que quiera que las empresas caigan, que las empresas se debiliten, que las empresas pierdan competitividad, que las empresas entren en un desastre. Y hay que tomar acciones concretas para protección de pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del trabajo uruguayo. Y como bien dijo Abuchalja, lo generan a partir del consumo de esos mismos uruguayos, que van al almacén, al mini mercado, a la carnicería, que compran un servicio de internet, que van a todo lo que producen los uruguayos. Hay un segundo aspecto que me gustaría que se considerara, es que el Uruguay en circunstancias de este tipo no tiene que impulsar la compra de productos uruguayos. Los consumidores uruguayos, ¿no tendremos que consumir productos uruguayos en circunstancias de pandemia? Los consumidores uruguayos, las empresas públicas uruguayas, ¿no tendrán que priorizar en sus licitaciones la compra de la producción nacional, a los efectos de que las compras públicas contribuyan al empleo uruguayo? Entonces, me parece que acá está una primera discusión. Todo esto se puede estar discutiendo porque hemos cometido enormes aciertos en términos de política sanitaria. En particular, porque los contagios que tiene hoy Uruguay llegan a 3 decenas, es decir, estos números en el mundo, en cualquier país, son envidiables, multiplicándolo por la población de cualquier país. Supongamos en un país de 30 millones, ¿no?, que multipliquemos por 10, 300 casos en un país de 30 millones, lo estarían celebrando la Argentina ahora mismo. Entonces, digamos, esto lo tenemos que asumir en esta condición. Teníamos un sistema nacional integrado de salud muy potente, teníamos una conectividad a internet muy potente que nos da nuestra empresa pública Antel, teníamos la posibilidad de que cada niño uruguayo tuviera una computadora y al mismo tiempo, como vimos, teníamos las capacidades para comunicarnos a través de los instrumentos informáticos que nos trajo la modernidad del trabajo. Esta cuestión que nos permite mirar el futuro tiene un inconveniente primero, que es que el mundo está paralizado. No es que Uruguay tiene un problema, pues 2002, la diferencia con 2002, que Uruguay tenía un problema, Argentina tenía un problema, pero el resto del mundo funcionaba con normalidad, con lo cual había muchas válvulas de escape. No digo que fue una circunstancia dura porque me tocó vivirla,
me tocó tener que estar en negociaciones terribles, de pérdida de trabajo, de jornales solidarios, de búsqueda de alternativas. De esa crisis del 2002, Uruguay salió con 40% de pobreza, perdón, con 20% de pobreza y con 40 y pico % de pobreza infantil. Entonces ahí me invito a reflexionar sobre lo que plantea Gabriel. ¿La educación uruguaya tiene un problema general? No. La educación uruguaya tiene un problema de origen. Todos los informes que ha hecho Aristas, independientemente de quién estuviera al frente del INED, han dado cuenta que los problemas de resultados educativos están íntimamente vinculados a dónde nacen nuestros niños. Al problema de talla, tamaño y peso en primer lugar, y en segundo lugar a que llegan a la escuela con poco estímulo de que la educación sea el futuro para su vida y para la vida de su familia. Y este es un trabajo que lo vamos a tener que desarrollar y que parte del avance de un número muy negativo. 17.2% de los niños uruguayos nacen por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, entre 0 y 6 años, están por debajo de la línea de la pobreza. Y ese número amenaza crecer. Para mi gusto va a crecer. De acuerdo a un informe que hay de la UDELAR, 100.000 personas entrarían en la línea de la pobreza y yo creo que es un dato que se aproxima bastante a la realidad por nuestra, acá sí es empírico lo que voy a decir, pero nosotros somos conscientes que estamos contribuyendo al día de hoy con 300.000 kilos de alimentos a las ollas populares, donde se alimentan, según la organización Techo, 50.000 niños uruguayos. Imaginemos si cada uno de los que está acá desearía que sus hijos estuvieran en una cola o en su casa esperando la cola del padre para tener la alimentación diaria. O sea, esa olla muestra las dos caras de una moneda, la solidaridad de un pueblo uruguayo, de todos los sectores de la sociedad uruguaya, clubes, empresas, sindicatos, etcétera, para tratar de atender una crisis alimentaria importante, pero también muestra la cara más penosa que puede tener una sociedad, y es que efectivamente haya niños haciendo cola para poder comer, o estén comiendo incluso al costado de la olla. Y entonces voy al tema de la perspectiva del trabajo. Un estudio que hizo la profesora Pitaluga decía, Uruguay va a tener 93.000 puestos de pérdida de 93.000 puestos de pérdida de trabajo en los próximos años, vinculados al avance científico-tecnológico, vinculado a la industria 4.0, vinculado a la robótica, vinculado a las tecnologías de la información. Y este es un dato real, pero al mismo tiempo decía se van a crear 140.000 nuevos puestos de trabajo. Ahora, para acceder a estos 140.000 puestos de trabajo se requieren unos niveles de formación a los que tenemos que ir. Eso es educación formal de calidad, formación profesional, educación terciaria no universitaria y educación terciaria. Entonces, la apuesta que el Uruguay tiene que colocar es cuáles son los recursos que va a colocar, no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político, para que esos niños que hoy están en circunstancias de problemas de tamaño, de talla y de peso, logren llegar a estos niveles educativos que le permitan acceder al trabajo. En el mientras tanto, yo parto de la base de que hay políticas interesantes y que comparto. El Ministerio de Trabajo para, de alguna manera, generar incentivos a que el seguro de paro no sea una herramienta especulativa, no se transforme en la herramienta de la reestructura de las empresas, porque el seguro de paro es una herramienta que en el Uruguay existe porque tiene fortalezas que otros países del continente no tienen. ¿Cómo va a resolver este problema Perú? No tiene cómo resolver este problema Perú, y por eso está la gente en la calle contagiándose a diestra y siniestra, porque no hay ningún seguro de paro que los proteja al 80% de los trabajadores. Acá tenemos la ecuación contraria, 20% no están contemplados. En Perú, en Bolivia y en otros países llegan a guarismos de 60, 70, 80%. Pero al mismo tiempo no puede ser un instrumento utilizado para estirar el pago del despido o para evitar pagarlo incluso, y que lo termine pagando el Fondo de Insolvencia Patronal. Entonces, también nos pareció interesante la medida del gobierno y en cierta medida muchas veces lo hemos conversado con el ministro Mieres, la necesidad de construir un seguro de desempleo parcial que permitiera a las empresas y al trabajador tener ductibilidad, repartir equitativamente el trabajo y al mismo tiempo no perder tanto como se pierde cuando un trabajador va al seguro de paro. Y al mismo tiempo, lo vimos en varias de las conversaciones del tripartismo como
una flexibilidad importante, estar dispuestos a extender el seguro de desempleo en aquellos casos donde el empresario se comprometa a construir puestos de trabajo, a devolver ese puesto de trabajo a la actividad, porque de esta manera se elimina una posibilidad, que es que no todos los empresarios, como bien dijo Lestido, actúan de buena fe, pero se elimina de la mejor manera posible la buena fe. Me da la impresión de que hay una discusión que es la que está colocada arriba de la mesa y que es interesante, que es cuáles son, yo planteé las políticas de la transición, cuáles son las políticas post-transición. Y admito una cosa con modestia, puede haber mejores políticas que las que nosotros planteamos. Y si están, o surgen del sector empresarial, de la academia, del gobierno, nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier transición que sea mejor a la que estamos proponiendo, cualquiera. Porque no se trata de mirarnos el ombligo y creer que tenemos todos la verdad debajo del brazo, porque por suerte nadie nace con la verdad debajo del brazo, es la construcción social que vamos haciendo los uruguayos a partir del intercambio, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una respuesta. Todos vamos a perder. Eso no hay duda, va a caer 6% del Producto Mundial, en Uruguay se calcula que puede estar alrededor del 3%, este dato es duro. Pero los trabajadores tienen que tener claro esta cuestión. Hoy en Uruguay hay 400.000 trabajadores aproximadamente, entre trabajadores formales y no formales, que ganan menos de 20.000 pesos líquidos. Yo creo que ese sector de trabajadores no debería perder. En esta batalla no debería perder. Hay un sector de trabajadores que debería ver cuál es la evolución salarial, a qué convenio se llega, cuáles son los compromisos de empleo que se encuentran en la negociación colectiva y en todo caso ahí llegar a un acuerdo que puede ser un acuerdo donde haya obviamente un golpe salarial, pero al mismo tiempo tiene que haber un reaseguro que cuando el Producto Bruto Interno Nacional crezca, asimismo acompañe el crecimiento salarial y se llegue a una base 100. Y la tercera, que ese instrumento de diálogo por el empleo que compartimos absolutamente, como también la sustentabilidad de la empresa, tiene que también tener como objetivo la sustentabilidad del trabajo, con la premisa del principio, no hay trabajadores sin empresa. Entonces, en cierta medida, el debate que hoy tenemos es cuáles son las condiciones que el Uruguay va asumiendo sin colocar en riesgo su política sanitaria para empujar más la economía nacional. Y yo creo que con los ritmos que está teniendo Uruguay, no está teniendo ritmos inadecuados. Porque podríamos decir, como dicen algunos comunicadores, todo el mundo al laburo, todo el mundo, ¿y a dónde van a volver? Pues yo les tengo aprecio, creo que actúan de buena fe, pero ¿a dónde van a volver la gente que trabaja en los hoteles hoy? Si le dicen, vuelvan al trabajo, ¿qué hacen adentro de los hoteles? Le dicen, vuelvan a las camionetas escolares, ¿qué camioneta escolar van a manejar? Le dicen, vuelvan a las cantinas de los liceos. ¿Y cuál cantina si no está funcionando el liceo y cuando funcione no los van a dejar funcionar? O sea, no es solamente decirle a la gente, hay que volver al trabajo. Hay que construir las condiciones para que ese trabajo esté. Y naturalmente nadie va a decir, habiliten ya los hoteles, si no hay un protocolo claro que garantice la seguridad de los trabajadores de los hoteles y luego de los huéspedes. De la misma manera es que insisto que a ese sector de actividad hay que construirle políticas de incentivos que les permitan mantener las puertas abiertas. Y esto es que el cantinero pueda volver el año que viene y no se haya fundido, que el que tiene un reparto no haya tenido que vender la camioneta para sobrevivir, que el que tiene una tarea de mantenimiento no haya tenido que vender las herramientas en la feria. Esto es construir una política de Estado. Yo sé que tiene costo. Soy consciente que lo que le estoy planteando al gobierno es endeudamiento o mayor gasto. Pero hay dos opciones acá, ¿no? O es gasto social, o es endeudamiento público, o es pobreza y marginación. Yo me juego por el endeudamiento, sé que la vamos a pagar las futuras generaciones, pero al mismo tiempo sé que es una apuesta de la cual el Uruguay puede salir. Igualmente, como dije en la mitad de la exposición, digamos, la educación, la formación profesional, entender el mundo del trabajo del futuro, tratar de asimilar la formación dual al Uruguay con todo lo que conlleva, son algunas de las apuestas que el Uruguay puede tener para construir trabajo y para construir diálogo social. La apuesta del gobierno a la construcción del diálogo es un camino más que adecuado. Bueno, gracias, Fernando. Dan ganas de dejar todo e irse corriendo, te digo. Le quiero hacer dos preguntas, así no estoy
interrumpiendo y pueden hacer una ronda para responder las dos. La primera es: el gobierno ha hecho algunas cosas desde que empezó esto, no sé si son suficientes o no, pero quisiera preguntarle a los empresarios y a los trabajadores qué están dispuestos a poner, qué están dispuestos a hacer, a poner o a seguir poniendo para que, no sé si para solucionar esto o para que esto no se haga más grave. Esa es una. Y la otra, el tema de la educación y el papel que está jugando, ese dato de que se pierden 93.000 empleos, pero se pueden generar 140, pero no hay quien. El software es un ejemplo, ¿no? O sea, no puede crecer más porque no tiene. Estaba hablando con un empresario el otro día, tenía la posibilidad de vender un producto a Estados Unidos y no tiene con qué producirlo. O sea, es una cosa. No tenemos trabajo y hay gente que nos está ofreciendo trabajo y no tenemos con qué producirlo. Esto no es un caso de corrupción que ocurrió a oscuras, lejos de la vista de todos. Esto de llegar a 6 muchachos que no terminan la secundaria pasó a la vista de todos, no de un día para el otro. Fue pasando a la vista de todos. Yo lo que le pregunto es, ¿qué hicieron cada uno de ustedes con este problema que hoy... Yo lo que hice fue agarrar a mis hijos con una gran dosis de egoísmo y llevármelos a la educación privada, que no soluciona nada, le quiero decir, no soluciona nada. Pero me gustaría saber cómo vieron ustedes este proceso y qué hicieron cada uno de ustedes desde su lugar como hombres de empresa, como hombres de gobierno, como hombres de trabajo, para que esto no ocurriera, para pegar un tiro, para decir, pongamos bandera uruguaya y decretemos así como decretamos una crisis sanitaria, decretemos una crisis educativa. Es horrible lo que nos está pasando. Ministro. Arrancamos por el mismo orden, Gabriel. Sí. Lo primero que yo me gustaría decir es que con respecto a las medidas que el gobierno ha tomado, por supuesto que siempre vamos a sentir que son insuficientes, siempre. Por más que uno dé lo que, o resuelva o apruebe lo que puede, siempre va a faltar. Pero hay una cifra que capaz que no se ha dado, y después voy a ir a lo de la educación que Gabriel planteaba como interpelación, que me parece muy importante, crucial, para mí, esencial. Cuando hablamos de 200.000 personas en seguro de paro, o cuando hablamos de 50.000 con subsidios por enfermedad, atrás de eso hay inversión del Estado, que hay que contarla también en las medidas de contención. Las medidas de contención no son solo las canastas del MIDES o los subsidios de los monotributistas, o los préstamos con prácticamente sin intereses a las unipersonales. El gobierno uruguayo, en los meses de marzo, abril y mayo, puso entre subsidios por desempleo y subsidio por enfermedad 181 millones de dólares. 181 millones de dólares. Y si le descontamos lo que venía poniendo antes de la pandemia, igual son 107 millones de dólares extra. O sea, por encima de lo que normalmente el Uruguay invertía en estos dos subsidios. Entonces, esto es también sostén es lo que decía Fernando, el Uruguay tiene un sistema de protección social que sin embargo mostró también sus límites en esta crisis que estamos viviendo. Pero quiero decirlo porque cuando se hace la cuenta se habla solo de algunas cosas y estas son parte de los aportes que hay que hacer y que además que seguramente el mes que viene ocurrirá otra vez y luego el otro y así. O sea que en todo caso podemos discutir si está bien poner toda esa plata en el subsidio por desempleo, pero bueno, pero sostiene a 200.000 trabajadores, ¿no? Entonces, pero llevemos la cuenta, sostener 200.000 trabajadores durante 3 meses, marzo, abril, mayo, ha llevado 180 millones de dólares del gobierno uruguayo dedicado a bancar una situación de crisis. Segundo, y ahí voy a lo que decía Gabriel, hace no sé cuántos años hace que uno está clamando por una reforma profunda de la educación.
que es la clave de un cambio profundo también de las oportunidades de los más débiles. Porque Fernando hacía una referencia que a mí me parece muy importante. Es que el Uruguay es uno de los países menos equitativos del mundo en materia educativa. Y eso es gravísimo para un país como el nuestro, con nuestra historia, porque los resultados por nivel socioeconómico de los chiquilines son absolutamente diferenciales por nivel, justamente por nivel socioeconómico. Y las tasas de egreso de los chiquilines de los hogares más débiles con respecto a los hogares más fuertes, 6 veces, 6, 7 veces más. Y eso implica una reforma de la educación de una vez por todas, que yo espero que ahora sí, después de tantos años de postergar y de postergar y de postergar, haya un proyecto de reforma educativa. Y el otro gran instrumento es un instrumento tripartito, que es el INEFOP, que tiene que jugar un papel clave en todo este proceso de reactivación, pero también más allá de la reactivación. Porque el INEFOP es aquel instrumento que tenemos en el Uruguay, institucional, también bastante excepcional con respecto a otros países de América Latina, por lo menos, que tiene fondos que provienen del aporte de trabajadores y de empresarios de todos los meses y que el gobierno también debe aportar, y está en deuda en una cierta cantidad relevante. Tenemos que promover allí la recalificación laboral pensando en un futuro que es bien distinto. Yo creo que hay una cosa que está pasando, que es que esta crisis ha acelerado en algunos sectores el proceso de recambio tecnológico del empleo. Y ese es un problema, porque esa velocidad va a dejar todavía más riesgo de dejar gente por el camino, de trabajadores que necesitan ser recalificados. Y ahí hay un instrumento clave, que el INEFOP tiene que focalizarse en que los recursos que tiene se apliquen efectivamente en la dirección de pronosticar los empleos que vienen. Que yo creo que no alcanza con multiplicar cursos al cuadrado. Si después no se controla, como no se controló en todo el periodo pasado, si los trabajadores que iban a esos cursos obtenían trabajo o no obtenían trabajo, si se los calificaba para cosas que realmente se demandaban en el mercado o no. Bueno, ese es un ajuste que hay que hacer urgente, es uno de los tantos ajustes. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, yo creo que Gabriel plantea dos preguntas muy interesantes. La primera es, ¿qué estamos dispuestos los empresarios a hacer? Que el gobierno ha hecho y, bueno, ¿qué están dispuestos a hacer los empresarios? Y yo diría que los empresarios ya están haciendo. El simple hecho de mantener las empresas vivas en esta situación es muy complejo. Fijémonos nada más que el 80% de las personas que están hoy en seguro de paro están en suspensión de seguro de paro. No están despedidas. Las empresas están pensando en que tienen la posibilidad de seguir funcionando y están haciendo todo el esfuerzo para seguir funcionando. Pero es muy difícil, tengo que reconocerlo, que hay sectores como los que mencionamos y los que mencionaba Fernando y los que mencioné yo. Hay sectores que están totalmente parados. Y esa gente igual sigue manteniendo su empresa viva, y mantener su empresa viva significa seguir pagando los impuestos, significa seguir trabajando, significa, aunque sea con una reducción de personal, manteniendo la empresa viva para que en el futuro pueda volver esa gente. Entonces, los empresarios están trabajando. Todo el mundo puede pensar que es insuficiente, como también el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme y frente a la situación que nos está tocando vivir puede ser insuficiente en algunos sectores. Sin duda que sí. Estamos en una situación muy crítica, como dice Fernando y comentábamos nosotros. ¿Qué hacemos con los hoteles? Que están parados, llevan más de 4 meses cerrados. ¿Qué hacemos con la gente que organiza eventos? ¿Qué hacemos con la cultura? ¿Cómo va a abrir esa cultura? ¿Cómo va a abrir los espectáculos? ¿Cómo van a abrir los teatros? Gente que tiene aforado para 300 personas, de repente tienen que ir a 1/3. ¿Cómo van a funcionar esas empresas? Entonces, pero mientras tanto esas empresas aún están vivas y ese es el esfuerzo que está haciendo el empresariado uruguayo, junto con los trabajadores que están trabajando. Ahí están manteniendo al empresariado uruguayo, están manteniendo a la empresa. Es lo que se está haciendo, es lo que se puede hacer por el momento. Con respecto al tema de la educación, yo puedo decir 3 cosas, o voy a decir 3 cosas.
Como muy bien dijo el ministro, nosotros junto con el sector trabajador y con el gobierno estamos trabajando y somos parte del INEFOP. Estamos convencidos que el INEFOP de aquí en más va a empezar a jugar un rol sumamente importante en nuestra sociedad. También es verdad, y hemos escuchado, nosotros no somos especialistas, pero sí somos los que recibimos lo que el mercado arroja en cuanto a materia de educación. Y nosotros tenemos un problema, como Fernando muy bien lo planteó. Nosotros hoy la tecnología nos está llevando a una nueva era, y para esa era hay que entenderla, y para entenderla hay que capacitarse, y tenemos que venir de una formación tal vez distinta a lo que veníamos haciendo. Hay que adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Repito, no soy especialista, pero sí hemos contratado y hemos escuchado en nuestra Cámara a gente que nos ha dicho, señores, hay que hacer una reforma del sistema educativo en el país. Nosotros entendemos que sí. Ahora, son los expertos que tienen que decir qué es lo que hay que hacer. También, y ahí tengo que marcar un punto, los empresarios apoyan a la educación, y mucho. Pero por un motivo que aún no desconocemos, hubo un proyecto de ley, hay una ley en el Parlamento, se votó el año pasado, el otro año, donde solamente los aportes de los empresarios se tienen que dirigir a un solo sector, ¿no? Cuando antes eso servía para dinamizar y generar más calidad para el sector público y para el sector privado. ¿Por qué no para el sector privado? ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el punto que decir que el apoyo que se venía dando al sector privado, como se venía dando al público, y se demostró que quien más recibía era la universidad pública, se cortó? Por una simple razón, no entendemos cuál, pero se cortó. Entonces, ahí estamos cercenando la educación nosotros, no estamos cortando parte de la educación nosotros mismos. Entonces, esos son los temas que hay que tratar. Entonces, yo creo que es un tema que hay que volverlo a plantear, pero que tal vez tengamos que hacer mucho más, Fernando, sin duda. Y tal vez nosotros gritamos poco, también es verdad. O que hemos hecho poco, también. Pero hemos hecho cosas que están demostradas. Y hay cosas que quisimos seguir haciendo y por H o por B las cortaron. Entonces, no sabemos por qué. O no queremos saber por qué. Lo que queremos es seguir apoyando a toda la educación nuestra. Y los empresarios apoyan, eso sin duda. Y las empresas apoyan. Gracias. En la misma línea de julio, desde la Cámara de Industria se promovió a las empresas que tenían trabajo o que tenían capacidad de seguir trabajando en marzo o abril, aunque las ventas no acompañaran, lo hicieran porque era una manera solidaria de los que tenían, las empresas que tenían trabajo y los trabajadores que tenían trabajo, seguir aportando tanto en tributos como a la seguridad social, para con esa plata el gobierno seguir ayudando a los sectores que menos trabajo tenían. Eso la Cámara lo repitió en más de un comunicado. Realmente la caída en ese momento de producción no fue muy grande en marzo, fue un poco mayor en abril, pero los empresarios desde su lugar de trabajo también fueron aportando a esta crisis en ese sentido. Además, no perdamos de vista que el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que son de las más castigadas en la caída de venta, ¿no? Y de las que menos posibilidad de recursos tienen a la hora de seguir funcionando, de tener créditos, de tener ese tipo de ventajas. A pesar de eso, las empresas respondieron y siguieron. Después, a nivel privado también ha habido un gran sistema de recolección de canastas, y que actualmente sigue, y también es un apoyo que se ha ido dando. Ahora, en el tema de la educación, yo hoy no nombré nada cuando hablé de estrategia a largo plazo, porque
la vemos así, como una estrategia de largo plazo. Y como hoy estábamos hablando de cómo enfrentamos la salida de este problema que tenemos, pero para nosotros el tema de la educación es uno de los temas que está en la agenda de la competitividad. Es uno de los problemas que tenemos para mejorar la competitividad, la educación y la innovación. Nada más. Sí, sin querer ser odioso, solo leyendo los diarios me encuentro que hay empresarios industriales uruguayos que van a negociar con las grandes superficies y negocian de la peor manera. Es decir, yo no tengo que cumplir este papel porque de última la defensa de los empresarios la tienen otros, pero van a vender sus productos y les dicen cuál es el precio, cómo se lo van a pagar y en qué lugar de la góndola. Y de hecho hay ahora una controversia entre FNC, Fábrica Nacional de Cerveza, y una de las grandes superficies uruguayas, que no la nombro para, bueno, a una le hice publicidad gratis, a la otra no, que no llegaron a un acuerdo simplemente porque las condiciones que le colocan al productor son inaceptables. Estas cuestiones que hay que pensarlas en el Uruguay son las que el grande llega a comprar la totalidad de la producción de un producto uruguayo y dejar a las pequeñas almacenes sin productos. O no vimos en el medio de la pandemia almacenes que no tenían los productos necesarios para poder vender. Ahí donde se construye ese pequeño empleo. ¿Cuál es la protección que tiene ese empleador y el trabajador que está en ese almacén? Ninguno. Entonces, hay cosas para discutir en el diálogo por el empleo que llama el ministro, que tienen que ver con el corto plazo, con evitar que las condiciones del poderoso termine colocando en situación inaceptable al pequeño productor. Son las cuestiones que hay que incentivar para que la cultura esté abierta. Uruguay ha creado a Jaime Rosa, a Rada, a Drexler y a tantos otros músicos porque es un país culto. Ahora, tenemos un problema. En el Uruguay de los 70, de los 80 e incluso de los 90 con tercero de escuela se conseguían empleos. Y esto hoy no sucede. No va a suceder y la sociedad tiene que tener este mensaje claro. Niveles de educación formal pobres van a tener como consecuencia puestos de trabajo o inexistentes o de muy mala calidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el Uruguay no está dando científicos de calidad. No, Radi, Cohen, no me viene ahora el nombre del matemático, del querido matemático, que Paganini, son hijos de esa educación, pero también los 33 asesores que tenía ese cuerpo científico, también los miles de médicos, de ingenieros, de cientistas sociales. Ahora, el Uruguay invierte en ciencia y tecnología e innovación menos de la mitad de un punto de producto. El Uruguay recién está invirtiendo ahora 5.2% del producto para educación y los productos y los países que tienen evolucionada la educación invierten más de 8, como mínimo más de 6. Y además hay un segundo problema que lo voy a insistir. Si Gabriel hubiera mandado a su hijo a la escuela pública en el mismo barrio donde mandó a la escuela privada, los resultados hubieran sido idénticos. Los problemas los tenés donde están los niños que tienen problemas de talla, de tamaño, de peso, que llegan a la escuela en condiciones en las que el maestro puede hacer poco. Con lo cual no solo se requiere de transformaciones educativas, se requiere de políticas sociales compensatorias que permitan a las familias que están en situación de vulnerabilidad económica, social, que no tienen como nuestras casas 300 o 500 libros, no tienen ninguno, que no tienen incentivo a la lectura, que muchas veces sus padres son analfabetos por desuso o analfabetos. Sí. Y que esas circunstancias no tienen ningún nivel de igualdad con nuestros hijos, no tienen esa igualdad de oportunidades. La escuela de Varela, que decía los hijos de los empresarios, de los intelectuales, de los obreros, se criarán en una misma escuela y con eso construirán los valores democráticos de la nación, los valores republicanos. Esa escuela no está. Los muchachos van a una misma escuela en un mismo contexto, todos del mismo contexto. Entonces, estudiar estas circunstancias requiere de políticas sociales compensatorias profundas. Y si no se toman, no hay ninguna escuela que dé respuesta. Yo te invitaría, Gabriel, yo visito 200 escuelas por año o más. A visitar las escuelas hoy están 10.000 veces mejor que lo que estaban en la década del 90 o del 2000. 10.000 veces mejor. Entonces, el problema no es ni de edificios, ni de la calidad de los maestros que se fajan
créeme que dedican mucho más horas de tiempo que las horas por las que se les paga, que preparan sus clases, sino que está en el origen, en el problema que tienen esos niños. Y termino con una frase: este tema debería ser el tema central para pensar la estrategia de largo plazo, porque en todo caso hay discusiones que se van a poder laudar en el corto plazo y ojalá, fíjate, Gabriel, que hoy todos estaríamos añorando que el mal año que decíamos fue de 2019 fuera 2020, sí, porque la circunstancia va a ser mucho peor. Ahora, un diálogo en materia de políticas sociales compensatorias y de educación, todos estamos dispuestos a tomar. El compromiso de los maestros y está colocado, soy de ese sindicato, conozco el compromiso que los compañeros tienen, sé lo que están haciendo durante esta pandemia, incluso desde el sindicato preparando programas pedagógicos y didácticos para que lleguen a los contextos, pero no es lo mismo una casa donde hay confort que una casa donde hay piso de barro. No es lo mismo una casa donde hay agua potable, electricidad, internet, que una casa que no tiene ningún servicio y el baño lo tiene afuera. Y eso cualquiera de nosotros lo podemos ver en decenas de asentamientos a lo largo y ancho de todo el país. Entonces me da la impresión de que es una discusión integral que habla de un déficit que Uruguay tiene, que es que tiene un número de pobres que no ha logrado, un número de personas con pobreza, vulnerables, con los derechos vulnerados, que no han logrado salir de esas circunstancias. Me cuentan algunas maestras de escuelas de contexto crítico que los chiquilines faltan poco porque la escuela es el mejor lugar que tienen para estar. Sin duda. Huyen de su casa para ir a la escuela. Perdón. Sí. Gabriel, porque no me quiero olvidar de algunas cosas que para mí es importante. Cuando hablamos qué hace el sector privado por el tema de la educación, yo te voy a poner algunos ejemplos y que han funcionado. Y que vuelvo a repetir, se les cortó la posibilidad de financiamiento porque no sabemos por qué, o entendemos nosotros, y lo digo con el mayor de los respetos, por un tema ideológico. Empiezo: Impulso, Jubilar, Divina Providencia, Juan Pablo II, Los Tréboles, y así una cantidad de lugares que están en contextos críticos que están funcionando, y funcionan muy bien. Los Ceibos, ¿no? Todos esos lugares, Los Pinos, ¿no? Todos esos lugares han funcionado y han demostrado que han funcionado muy bien, con los mismos profesores y maestros que sostiene Fernando, con la misma calidad de profesores y maestros, pero con una gestión diferente. Esos tuvieron un apoyo y tienen un apoyo. Por una razón se les decidió quitarle ese apoyo del sector empresarial y que solamente se vuelque al sector público. ¿Por qué? Hay un gobierno nuevo ahora. No, yo no voy a los gobiernos. Pero se lo pueden plantear el gobierno nuevo. Está bien, nuevo. se lo podemos plantear, pero es un tema, ¿entendés? Es más profundo el tema. Nos estamos nosotros mismos cercenando la posibilidad de competir, cuando tenemos que competir en todos lados y darles la oportunidad a todos. Y ahí se estaba trabajando también en contextos críticos. El ministro quería hablar. Solo una cosa, el grado de desigualdad de aprendizaje por nivel socioeconómico en el Uruguay es mayor que en muchos otros países donde hay mucha más pobreza. Con lo cual el argumento de que la pobreza es lo que genera la desigualdad en el resultado de la escuela se cae. Acá hay un problema del sistema educativo. Por supuesto que tenemos problemas de desigualdad a nivel de la sociedad, pero en la educación se supone que lo que logra o lo que busca es lograr recuperar esas desigualdades. Entonces, el argumento de que acá hay pobreza y entonces por eso tenemos los resultados que tenemos, hay países con mucha más pobreza que generan resultados de menor desigualdad. No digo que sean mejores los resultados, digo que son más equitativos. En egreso estamos últimos en América del Sur. Por supuesto. Hay cantidad de indicadores que demuestran que hay un problema dentro del sistema educativo. Algunas preguntas para cada uno. ¿Es imposible, ministro, la propuesta que ha surgido del Frente Amplio y del PIT-CNT de un salario universal, único, para los trabajadores más, o para los desocupados, para la gente más desposeída? Lo que nosotros entendimos es que había que dar respuestas por categorías de ciudadanos, por conjuntos, para tratar de pegar de una manera más adecuada. Probablemente nos hemos quedado corto en cantidad, puede ser, seguramente, porque entre otras cosas hay
un montón de erogaciones y, entre otras cosas, el Uruguay arrancó este gobierno con un déficit fiscal muy elevado. Sí. Mucho Pero, más elevado. pero esta propuesta por eso concreta. digo, nosotros hemos optado por decir, bueno, para la gente que tiene tal característica, este apoyo, por ejemplo, para los monotributistas MIDES, con los fondos de INEFOP, el subsidio que ahora se acaba de prorrogar por 2 meses más, o sea que hemos llegado a 4 meses, va a llegar a 4 meses, para las unipersonales tal otra cosa, para los que tienen asignaciones familiares MIDES, la duplicación de la asignación familiar, para los que tienen tarjeta Uruguay Social, la duplicación del beneficio, y para los que no tienen nada, el apoyo alimentario. Yo creo que son respuestas. La propuesta que hace el PIT-CNT, que es muy respetable, por supuesto, y que nosotros tomamos nota, va en una dirección más de decir, bueno, hay que plantear una renta, un salario básico general para todos los ciudadanos que estén en esa situación. Bueno, también hay un tema de fondos, de cantidad de recursos, sí, puede ser, pero básicamente hay una idea de focalización. Murara, usted vinculaba el déficit con el problema de la competitividad, ¿verdad? Si el gobierno llega a la conclusión de que la única manera de combatir el déficit es poniendo impuestos, ¿usted cambia dolor por libertad, digamos? ¿Cambia? ¿Acepta? El déficit fiscal está afectando en la competitividad. Exacto. En tarifas, en impuestos. Exacto. Si para combatir si me ponen más impuestos no me ayuda a nada. Pero si no hay otra manera de combatir, ¿cuál es la manera de combatir el déficit que usted piensa que el gobierno tiene? Y mejorando la eficiencia. Bueno, pero primero ahora del Estado. Pero con estas condiciones que tenemos de trabajadores mal preparados en medio de una crisis, no parece que a corto plazo, como se requiere resolver el déficit, porque las calificadoras están con los dientes para afuera, hay que resolver el déficit de una manera bastante rápida. ¿Cuál es la manera de resolver el déficit? Estos trabajadores mal preparados que tenemos ahora, los teníamos antes de la pandemia. Exacto. Y nosotros ya veníamos con propuestas. Yo iba a preguntar algo después vinculado a eso. Del tema ese de educación, sí, ya desde hace tiempo, sí, a través de la Cámara y a través de la Confederación de Cámaras Empresariales, que se han hecho trabajos con UIU 21, por ejemplo. ¿Pero usted piensa que la manera de combatir el déficit es mejorando la competitividad? La manera de combatir el déficit, no. El déficit ayuda a la competitividad. Mejorar el déficit ayuda a la competitividad. Correcto. Bueno, ¿Cómo tenemos que mejorar la eficiencia de las empresas públicas, ajá, la eficiencia del Estado, ¿no? Tenemos también un tema en las relaciones laborales. Digo, es un abanico de varias cosas. Tenemos también la inserción internacional. Dentro del abanico de competitividad tenemos eso, no es solo el déficit fiscal. ¿Pero usted piensa que el déficit se combate solo con eso? ¿Usted cuál es la propuesta básica que usted acompañaría para que el gobierno adopte para bajar el déficit de una manera rápida? Rápida, no va a haber nada. Nunca dijimos que fuera rápida y que iba a tardar todo el tiempo. Tanto el déficit como el tema del tipo de cambio. Y a medida que más pasa el tiempo, menos tiempo vamos a tener para corregirlo también. Tanto en el tipo de cambio como en el déficit. El Estado tiene que entrar en una línea de mejora de eficiencia. El Estado con sus empresas también, ¿no? Fernando, comprar empresas uruguayas, esto dijiste, deberíamos comprar en empresas uruguayas, pero ¿qué estás planteando? ¿Cerrar la economía y que solamente tengamos productos uruguayos en las góndolas? ¿Cuál es una gran política de decir compre uruguayo? Sí, como se hace en muchos países del mundo cuando hay crisis. No hay un cierre de fronteras, no hay un cierre de productos. ¿Y si es más caro y peor? Se invita a la gente... Pero si el producto uruguayo es más caro y peor que el otro... No tiene por qué ser más caro, ni tiene por qué ser peor, y no es peor. No sabemos de qué estamos hablando. No sabemos de qué estamos hablando. Discrepo contigo. Pero no sabemos de qué estamos hablando. Yo te estoy diciendo un término... Pero discrepo contigo con que los niveles de formación de los trabajadores uruguayos sean de baja calidad. Ese dato yo no sé de dónde lo sacan. Uruguay da científicos de alta calidad... Uruguay da ingenieros de alta calidad. Estamos hablando pero vos me estás hablando de esto o de la pregunta anterior. De las dos.
Porque damos por cierto cosas que no sé de dónde se sacan. No, estamos hablando que el software no puede crecer porque no tiene... No, pero el software ha crecido en términos enormes. Sí, pero podría crecer más y no puede. Podía crecer más, pero hay un acuerdo está yendo en contra de lo que acabas de decir antes sobre la educación y lo que emana de educación. No dije eso. Dice Uruguay 21 que el 30% son analfabetos funcionales. Dije otra cosa, que el problema educativo tenía problema de origen. Incluso no hablé de pobreza, sino de origen, de dónde nace ese niño y de cuáles son las condiciones para llegar a la escuela en condiciones de aprender. Que esto es distinto a si tenés un problema de ingreso económico bajo. Es si tenés libros para leer, es si te llevan al teatro, es si te invitan a hacer los deberes juntos, es si te dan un abrazo cuando tenés un estímulo educativo. Estas cuestiones nada tienen que ver con tener mayor o menor cantidad de ingresos. Y estos problemas hoy suceden en la sociedad uruguaya a lo largo y ancho de todo el país. Una campaña de compra uruguayo, nadie la puede obligar, nadie. Pero sugerir que compren los productos que fabrican los empresarios uruguayos, que son los que nos dan trabajo a nosotros. De hecho, hubo una campaña de ese tipo en la década del 90. ¿A usted parece que es una solución eso? No, yo no digo si es una solución. Yo voy al supermercado y elijo los productos uruguayos. Si todos hiciéramos más o menos lo mismo, mejoraríamos la condición. Si es la solución al problema del empleo, no. Pero si las empresas públicas uruguayas compran mayor cantidad de productos, que en la negociación con UPM la empresa compra a la producción nacional, a las metalurgias nacionales, claro que cambia la ecuación del empleo. Y la cambia radicalmente. Eso lo puede obligar el Estado, ¿no? El Estado puede estar obligado. Y en la negociación con UPM1 y con Bonia estuvo en buena parte de la discusión. La compra de insumos uruguayos, la contratación de empresas uruguayas. Y en otra parte el volumen de la compra era tan enorme que Uruguay no podía competir. Pero esos problemas los tenemos, pero no quiere decir que las discusiones no estén. Porque si no pensamos que el Uruguay es un país que no tiene ninguna cultura cívica. En este país no hay ni guerra de guerrilla, ni resolvemos los problemas de mala manera. Acá hay diálogo social expandido. ¿Esto quiere decir que haya acuerdo? No, pero a veces se pinta un país que no vivimos en un país de guerra de guerrilla como planteó Martín Aguirre en la editorial del País. Ese país en Uruguay no está. Acá no hay ninguna empresa prendida a fuego, ningún lugar prendido a fuego, ningunos vidrios rotos, ni se rompió una máquina para que no funcionara. Construimos un imaginario que después nos coloca un diálogo que no existe. O alguien dice que quieren un mártir para Instagram y es senador de la República. ¿Y dónde está esa persona que quiere un mártir para Instagram? ¿Dónde está la organización que la promueve? Y saca esta deducción porque escuchó un cuplé de una murga, metele que son pasteles. Vamos, tenemos que ser serios en esta discusión. Si vos me decís el problema uruguayo del empleo se resuelve con compra uruguayo, no, pero que ayuda. El problema uruguayo se resuelve negociando que las empresas que vengan a invertir en Uruguay compren insumos de las industrias uruguayas. ¿Resuelve el problema del empleo? No, pero ayuda. El problema de cómo se construye mayor capacidad de conocimiento no es que no se haya hecho. En la industria del software hoy hay varias veces más trabajadores de lo que había hace una década. Y te digo más, hay un acuerdo entre INEFOP, que lo firmaron las cámaras empresariales, el PICNT y la Cámara Uruguaya del Software, para que 2.000 trabajadores se egresen a través de los cursos de INEFOP para distintas etapas del software. Eso ahora obviamente se vio obstaculizado por la pandemia, pero van a salir y van a tener trabajo. No hay por qué pintar todo el negro porque Uruguay no está todo el negro. Es más, comparado con la región, tienen mejores posibilidades de salir rápido. Lestido, ¿cómo ve los beneficios fiscales a empresas extranjeras para que se instalen? Bien. ¿Le parece bien? Sí. Porque hay algunos empresarios que han dicho, bueno, ¿por qué no nos ayudan también a nosotros, no? Sí. También. También. Y hay. Está la COMAP. Existe. Hay mecanismos. Las empresas extranjeras se están acogiendo a ese mismo sistema. ¿O hay alguien que está pensando que les están dando algún atributo especial que no le dan a las empresas uruguayas? Cuando usted habla de no perder el tiempo en debatir cuestiones como las ocupaciones, el derecho al trabajo, el derecho de huelga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. ¿Eso lo han hablado con los trabajadores y lo consideran una pérdida de tiempo en este momento debatir eso? ¿Hay que dejar de lado ese debate? Perder la libertad no es una opción nunca. Si la ONU, si el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le plantean al Uruguay que con la ley de urgente consideración y básicamente con el tema piquetes, que incluye los piquetes de huelga,
se están violentando libertades democráticas, el país entero tendría que poner las barbas en remojo y no plantear que la ONU es un lugar captado por la izquierda ideológica, porque esto solo al diputado Alejo Umpierre se le ocurre. Si la ONU es un organismo de la izquierda mundial, que me avisen, así voy para ahí. Pero nadie me ha avisado. Aparentemente no es perder el tiempo, como usted decía, ¿no? No, espere. Coincido con Fernando en no perder la libertad, pero no quiero perder la libertad, el derecho a la propiedad privada ni el derecho al libre trabajo. ¿Pero y dónde se perdió? No, bueno, por eso. Yo lo que estoy planteando es eso. Cuando ocuparon Caputo le debía 4 quincenas a los trabajadores. Estoy de acuerdo. ¿Quién es el grave? ¿Caputo? Bueno, Filopan, si querés te cuento las condiciones de trabajo. Igualmente, el primero que cuestioné la ocupación de Filopan fui yo. La compañía de gas que para tenía el diario sentencia que trabaja Gabriel Pereira. A mí me parece que... ¿Qué diario? El Observador. No trabajo más. Que trabajaba. Estás atrasado. me parece Dije que pasado. Conjugué bien el verbo. Que trabajaba Gabriel Pereira. Me parece que no está bien planteado el tema en términos de libertad. Acá no hay afectación de libertad de nadie. Es decir, el artículo que refiere al derecho de huelga en la ley de urgente consideración es un artículo que cuida el equilibrio entre los tres derechos, entre el derecho de la huelga, que no se afecta en absoluto con la ley de urgente consideración, el derecho del trabajador no huelguista a trabajar y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar. Y ya que estamos con los organismos internacionales, la OIT dijo a través de su especialista en la materia que ese artículo estaba totalmente en línea con la OIT, con las definiciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Los artículos sobre piquetes, que no refieren estrictamente al movimiento sindical ni a los trabajadores, son generales, referidos a la posibilidad de que se produzcan manifestaciones que obstaculicen el libre derecho a la circulación de las personas y de los bienes. Prácticamente es textual de un decreto que se aprobó en la época de los gobiernos del Frente Amplio, que está vigente y que surgió a partir de un piquete que se hizo a la entrada de Montes del Plata para defender la inversión de Montes del Plata en su momento. Entonces, no hay que dramatizar, no estamos en discusiones sobre afectaciones de libertad. Tenemos diferencias, sí, sin duda, y yo sé que el movimiento sindical no está de acuerdo ni con el artículo referido a la huelga y al derecho del no huelguista y el derecho de la dirección de la empresa, y también sé que no está de acuerdo con los 3 artículos sobre los piquetes, pero no estamos discutiendo situaciones que afecten la libertad de los ciudadanos. Pero, perdón, ministro o Pablo, Dale, cuando se discute si es válida la ocupación, se está discutiendo sobre el derecho al trabajo. De aquellos que no pueden entrar a trabajar, entonces nada menos que el derecho al trabajo. Se está discutiendo sobre una medida gremial cuyo ejercicio afecta a otros derechos, no del derecho de la huelga, que está totalmente cubierto y que va a ser protegido. Por favor, yo no estaría en el Ministerio de Trabajo si hubiera una limitación al derecho de huelga. Lo que sí se está evitando es una medida gremial que impide el goce de otros derechos que tienen el mismo valor, que es el derecho del trabajador no huelguista a trabajar y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a sus lugares de trabajo. Y no hay drama con eso. En realidad eso está dicho en buena parte de las legislaciones del mundo. Hablan de huelga lícita y huelga ilícita. Hablan de límites del mismo tipo. Buena parte de la legislación del mundo y la propia OIT reconoce que eso está en línea con sus definiciones. Pero está bien, pero yo, a ver, que el PIT-CNT esté en contra no me parece mal, es decir, tiene todo su derecho. Lo que digo es que es exagerado e injusto decir que eso afecta a la libertad, así como un valor general definido. Pero si es injusto, Gabriel, se lo tienen que explicar a la ONU y a la OIT. No hablo y al de PIT-CNT. El artículo de Piquete que dicen es igual al de Tabaré, no es igual al de Tabaré. El de Tabaré exceptuaba la huelga, especialmente exceptuaba la huelga. Con lo cual no es igual, es totalmente diferente. Entonces, digamos, si Edison Lanza, relator para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alerta sobre que hay un documento de 9 páginas de la ONU que de alguna manera advierte a Uruguay que puede afectar libertades votando 3 artículos. Que estamos discutiendo, el de la legítima defensa policial,
y otro que ahora no me viene a la cabeza. Y el gobierno uruguayo no toma nota de esto. Si la OIT le dice al Uruguay, bueno, usted con el tema de ocupaciones no tiene problema, está, lo discutiremos en otro lado, pero le dice, sí tiene problemas con los piquetes, sí los tiene, y está violentando el derecho de huelga. Y se corrigieron cosas. Hay un texto que es nuevo. Usted va a ver, mañana va a ir el director de la OIT, el miembro de la OIT al Parlamento, va a estar por vía Zoom a las 15:30. Va a ver que va a volver a cuestionar a Uruguay por la prohibición de los piquetes de huelga. Porque es una modalidad de la huelga habilitada por la OIT, como es una modalidad de la ocupación. En el texto no está dicho, pero no pueden poner que la ocupación no es un derecho. Nadie que hoy entre a un lugar y lo ocupe está violentando ninguna ley, Gabriel. Esto es un mito que se ha generado, que no estoy diciendo el gobierno, que se ha generado. Los gobiernos del Frente Amplio prohibieron la ocupación de las empresas públicas. No sé. Yo no los vi protestando tanto. Me Eso escuchó sí, en desacuerdo, que no los vi protestando tanto. Esta es la misma lo que hicimos en vez de protestar para. Y hubo desocupaciones durante el gobierno del Frente Amplio con la policía. Esta es la misma OIT que pide, que insta al gobierno a corregir la negociación colectiva hace un año a esta altura, ¿no? Un año. La OIT para una cosa sirve y para otra no. Para mí, si tenemos los convenios firmados, los firmamos para respetarlos y si no, los renunciamos. Pero digo, y además el derecho de huelga tiene el mismo grado que el derecho al trabajo y el mismo grado que el derecho a la propiedad, no es más ni menos. No puede afectar a ninguno de ellos. Coincido con Pablo en una cosa. Dale. Hay países que definen la huelga entre legales y ilegales. En general son países que no se les puede llamar democracia plena. No. Estamos hablando de países europeos. No, en los países europeos estamos hablando de Alemania. Alemania distingue entre huelga lícita e ilícita. Mire, Pablo, nosotros íbamos juntos con los empresarios a Alemania. Los empresarios en el avión me iban diciendo lo mágico que era Alemania, que nadie paraba, y llegamos al aeropuerto, estaba el aeropuerto parado, no le dieron la valija a los empresarios. O sea, cuando van a una huelga, la huelga es una huelga potente. Perfecto, pero la legislación alemana distingue entre lícita e ilícita. Pero no por no dice huelga en general. Bueno, hay límites. Acá también. Acá tenemos claro. Las huelgas. No, pero se cuestionó porque se hablaba de que en el artículo dice huelga pacífica. Y sí, porque la huelga violenta no es una medida aceptable. Nadie la va a reconocer. Y los servicios esenciales son huelgas. Y hay forma ilícitas, de evitar que se afecten los servicios esenciales. Acá y en todas partes del mundo. Aunque dicho sea de paso, cuando se quiso decretar la esencialidad de la educación, ¿quién salió a defender? Quedó Vázquez solo con la banderita, que estuvo mal políticamente. Eso, lo que quedó después de pasar raya, señores, es que la educación en este país no se considera un servicio esencial. Alguna enseñanza habrá que sacar. Yo les agradezco mucho. ADN les agradezco mucho. Gabriel, ya que estoy acá, déjame dar la última. Sí, pero no déjame vale, meter la última. No vale. Bueno. Estamos en mi casa, estamos en BTV Noticias. Muchísimas gracias. Un gusto. Que pasen bien. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien.